Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, este es uno de aquellos temas que tuve que revisar y me di cuenta que estas cosas polémicas que arrastramos en el pueblo cristiano por siglos muchas veces, que son parte de materias que se estudian dentro de los institutos bíblicos, las facultades teológicas, hay una materia que se llama soteriología. Esa materia, la soteriología, es la que estudia todas las doctrinas de salvación conocidas, algunas que son heréticas también se estudian para conocerlas precisamente y darnos cuenta que no tienen nada que ver con la Biblia, pero las dos más importantes que se estudian con mayor profundidad son las líneas calvinistas y las arminianistas. Estas dos líneas de soteriología son las más conocidas dentro del pueblo cristiano y son las que detrás de las cuales se alinean las congregaciones del mundo cristiano de toda la tierra, ¿sí? De todo el mundo prácticamente se alinean detrás de una o de la otra. Para que más o menos nos hagamos una idea de qué habla una y de qué habla la otra, para que veamos cuál es el centro o el punto neurálgico de esto, es que una piensa que la salvación no se pierde y otra dice que la salvación sí se pierde. Entonces, quedamos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, quedamos en el medio, mirando estos teólogos que discuten entre ellos, hace 5 siglos que están discutiendo estos temas, y las escuelas y foros teológicos discuten estos temas y prácticamente nunca llegan a un acuerdo. O sea, no hay un consenso a nivel mundial o a nivel, aunque sea continental, ni siquiera continental, no hay un consenso dentro de las iglesias cristianas. ¿Esto nos descalifica como hijos de Dios? No, no nos descalifica. No es que el que cree una cosa o cree la otra está excluido por creer eso del pueblo de Dios. No es así. Todos somos hijos de Dios, todos pertenecemos al tronco común del pueblo de Dios. Estas son como ramificaciones de ciertas doctrinas y enseñanzas que tienen su punto de vista, digamos, bíblico, entre comillas, voy a decir, porque cuando uno comienza a profundizarlas y analizarlas, se da cuenta que parece ser que no es tan así como dice uno o tan así como dice otro. Entonces, la Biblia es la que nos trae mayor cantidad de luz, obviamente, y nos aclara estos temas. Justamente este es el tema que atraviesa en la predicación de hoy, aquí en Efesios capítulo 1, como les dije. Vamos a leer, yo les voy a leer aquí, desde el versículo 1, lo que ya hemos venido viendo, y dice el apóstol Pablo lo siguiente, escribiéndole a la iglesia de Éfeso. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Señor, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es lo que hemos visto hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí, estas semanas pasadas, hemos visto estas bendiciones que vemos enumeradas aquí. Aquí el Señor nos llama santos y fieles. Hemos comprendido en las predicaciones pasadas qué significa esto de ser santo y fiel, visto desde el punto de vista de Dios, no desde nuestros ojos humanos, ¿sí? ¿Qué significa que la gracia y la paz de Dios nos ha sido dada a nosotros, la iglesia? ¿Qué significa que somos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? Y hoy vamos a ver lo que dice el versículo 4 y 5, donde el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de su gloria, voy a leer el 6 también. El 6 dice, para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bien, entonces, este tema de hoy, de que Dios nos ha escogido. Pablo comienza diciendo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos
santos y sin mancha delante de Él. Es decir, fuimos escogidos y fuimos escogidos con un propósito. Ser escogido con propósito significa que Dios nos ha escogido con un plan. Dios tiene una misión para nuestra vida. El Señor quiere que nosotros concretemos objetivos en esta vida y esos objetivos tienen que ver con ser santos y sin mancha delante de Él. No se me asuste porque eso no tiene que ver con nuestro esfuerzo personal en todo sentido. Esto no es algo, yo creo que ya lo hemos comprendido todos, no es algo que podemos lograr por nosotros mismos, sino que en Cristo Jesús, es en Él que somos escogidos, es en Él que somos aceptados, como decían los versículos siguientes, es en Él que somos nosotros recibidos por el Padre y vistos en Él. En Cristo Jesús somos vistos por el Padre como santos, es decir, apartados del pecado y sin mancha delante de Él. La explicación calvinista, vamos a entrar en estos temas del calvinismo y el arminianismo, creo que a ver si podemos compartir, Dai, la página yo te envié allí una página de Wikipedia, donde habla un poquito, para introducirnos un poquito en quién es quién en este tema de Calvino y Arminio, para los que no saben. Vamos a ver si podemos compartir eso allí en pantalla. Empezamos ahí con Juan Calvino. Juan Calvino, bautizado con el nombre de Jehan Calvin, latinizado como Calvinus, nacido el 10 de julio de 1509 y su fallecimiento fue el 27 de mayo de 1564, fue un teólogo y filósofo francés considerado como uno de los autores y gestores de la Reforma Protestante. Estamos hablando allá del siglo XV y XVI, cuando se acuerdan ustedes el gran cisma que hubo por Lutero y los reformadores en aquel tiempo, ¿sí? Las doctrinas fundamentales de posteriores reformadores se identificarían con él, llamando a estas doctrinas calvinismo. Por eso es que se le llama de esta manera a la soteriología de Calvino, se le llama así, calvinismo. Y lo que se hizo famoso de las exposiciones que hacía Calvino son 5 puntos que surgen de los discípulos de Calvino como contraposición a las doctrinas de los discípulos, bien digo, de Jacobo Arminio. Jacobo Arminio fue aquel otro teólogo que expuso también 5 puntos acerca de la salvación que se contradicen o se contraponen con los 5 puntos que los discípulos de Calvino enumeraron. A ver si podemos poner ahora en página algo de Jacobo Arminio, por favor. Jacobo Arminio, que es la otra página. Vamos a ver un poquito, esto es un poquito nada más para que hay muchísimo material sobre ellos que ustedes pueden leer y buscar y fueron realmente, Juan Calvino tiene mucha historia polémica detrás de su vida porque se dice que llevaba la flor de lis marcada a fuego en su cuerpo por causa de un castigo que le perdonaron la vida porque lo iban a quemar en la hoguera por causa de que era homosexual, ¿sí? Y la homosexualidad de Calvino fue un cuestionamiento que lo persiguió toda su vida, lo persiguió a Calvino y los discípulos de Arminio justamente lo descalificaban con esto a Calvino por causa de ser homosexual, cosa que nosotros desde aquí, desde este punto de la historia no lo podemos decir, sí podemos analizar la doctrina, pero no los hechos de su vida personal, porque en realidad nosotros no tenemos conocimiento de eso. Pero sí se decía eso de que él era homosexual, que inclusive sufrió de uno de sus amantes, sufrió una pérdida muy grande, fue dejado abandonado y golpeado por uno de sus amantes. Esas son todas historias que dan vuelta alrededor de él, y se decía que era un hombre muy perverso, que hizo matar gente por causas religiosas, por sus dogmas calvinistas. O sea, si uno va a ver ese lado de la historia, es un personaje sumamente polémico y cargado de muchísimas cosas negativas por causa de esas historias, entre comillas, que se cuentan acerca de Calvino, que realmente yo he leído algunas que me parecen hasta increíbles. O sea, era un terrible, un demonio el hombrecito si realmente es verdad lo que se dice de él. Bien, más allá de eso, que eso puede ser cuestionable y habría que verificarlo,
Pero más allá de eso, nosotros sí podemos hacer el análisis de la doctrina de Calvino. La doctrina de Calvino que atravesó a muchas congregaciones y hasta el día de hoy, hay muchas iglesias hasta el día de hoy que sostienen la teología de salvación de Calvino. Bien, ¿quién es Jacobo Arminio? Jacobo Arminio, nacido en 1560, muerto en 1609, ¿sí? Fue un teólogo protestante neerlandés, escritor y profesor de la Universidad de Leiden. Arminio permaneció en Leiden desde 1576 hasta 1582. Entre sus profesores estuvieron Lambertus Danaes, Johannes Drusius, bueno, ahí ya se me lengua la traba ahí con estos nombres. Bien. Coleman, que fue uno también de sus profesores, creía que el calvinismo presenta a Dios como un tirano y un verdugo. Bajo esta influencia, Arminio plantó la semilla de lo que sería la controversia de las tesis de los seguidores de Juan Calvino. Arminio llegó a estudiar, sin embargo, bajo la dirección de Teodoro de Beza en Ginebra en 1582, y fue ordenado en 1588 y nombrado pastor en Ámsterdam, adquiriendo muy buena reputación en el ejercicio de su ministerio. En 1590 se casó con Lisbeth Reagel. En 1603 fue nombrado profesor de teología en Leiden, donde murió el 19 de octubre del 1609. Bueno, así, más o menos una pasadita de pincel, digamos, para tener una pequeña idea de quiénes de estos personajes que estamos hablando, que han sido dos personajes muy prominentes, como les decía, dentro de la teología cristiana evangélica a nivel mundial, porque detrás de estas dos líneas es que muchas veces se han enfilado o alineado las iglesias cristianas evangélicas. Hay quienes sostienen la doctrina calvinista y otros que sostienen la doctrina arminianista. ¿Diferencia así, digamos, la diferencia más rotunda, más radical entre una y otra? Bueno, Calvino cree que una persona que viene a Cristo, una vez salva, nunca más perderá su salvación. En cambio, Arminio dice que aquel que conoce a Cristo y alcanza salvación podría caer de ese estado de gracia y perder la salvación por causa de la apostasía de su fe. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con estas dos líneas que son seguramente la que muchos de ustedes que ya han tenido una experiencia en otras congregaciones habrán recibido influencias de estas enseñanzas? Como les dije, nuestra iglesia, lo que nosotros queremos siempre en nuestra intención está la más comprometida intención de guardar con pureza la interpretación de los textos bíblicos. Es decir, no nos vamos a alinear detrás de una institución religiosa ni de sus dogmas, sino de lo que dice la palabra de Dios. Ese es el análisis que me interesa que podamos nosotros lograr. ¿Sí? Bien, antes de la fundación del mundo, ¿qué quiere decir con esto Calvino? Que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice Calvino. Pablo enfatiza que esta elección divina, esto es lo que dice Juan Calvino, atento, no lo que dice Pablo. O sea, yo nombro a Pablo, pero es lo que dice Calvino, él está interpretando a Pablo. Y dice que Pablo enfatiza, en este texto que leíamos, que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, enfatiza que esta elección divina ocurrió antes de la fundación del mundo o antes de la creación de este mundo. Esto significa que Dios ya tenía en mente a aquellos que serían salvos y los escogió para ser su pueblo desde antes de que el mundo existiera. En Romanos 8, 29 y 30, Pablo habla de cómo aquellos a quienes Dios predestinó, también los llamó, los justificó y a estos glorificará. ¿Sí? En Romanos 8, verso 29 al 30, dice precisamente esto. Ahora, aquí, en esto que estamos leyendo ahora, que es parte de la doctrina calvinista, fíjense qué cosa llamativa, que Calvino lo que hace mención del 8, 29 y 30 de Romanos, es que Dios, empieza diciendo que Dios predestinó. ¿A quiénes predestinó? A los que llamó. Perdón, a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos perdonó o justificó. Y a estos que justificó también los va a glorificar
el día de mañana o en el momento de su muerte. Eso está queriendo decir Calvino allí. Pero Calvino se olvida de algo aquí, y hay que hacer un pequeño paréntesis para explicarlo. Calvino se olvida que en ese mismo texto dice que a los que predestinó, los conoció. Antes de predestinarlos fueron conocidos, ¿sí? Antes de predestinar a una persona para salvación, dice que antes los conoció. Y a los que conoció, predestinó. Eso dice el texto bíblico. Lamento no haberlo pegado aquí en el PowerPoint a ese texto bíblico, pero ustedes pueden tomar nota, por favor, de este texto para que lo lean en sus Biblias. Y van a ver que este es el orden que les estoy mencionando, es el orden que dice la Biblia, que Dios predestinó a los que antes conoció. A aquellos que antes conoció los predestinó, y a los que predestinó los llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó los glorificó también. Bien. Detalle muy importante que se olvida dentro del texto calvinista. Ahora, ¿qué significa dentro del pensamiento calvinista en Cristo? En Cristo. Pablo menciona que esta elección divina se da en Él, es decir, en Cristo. Esto indica que nuestra elección está vinculada a nuestra unión con Cristo. En Efesios 1:3, Pablo nos dice que todas las bendiciones espirituales nos han sido dadas en lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Es a través de nuestra fe en Cristo que nos convertimos en beneficiarios de la elección divina. Bien, esto dice Calvino. Repito, esto no es lo que dice, lo que expresa el texto bíblico. ¿Por qué? Calvino está tratando aquí de decirnos que esta elección se debe a esta fe que nosotros hemos puesto en Cristo. Pero el texto dice que nosotros fuimos escogidos en Cristo, no por la fe que pusimos en Cristo. Entonces hay que ir como aclarando un poquito esto, porque al final vamos a llegar a una conclusión. En resumen, entonces, así rapidito, porque no podemos profundizar mucho más, ya les voy a mostrar igual las 5 diferencias que hay, pero el resumen de esta primera parte de lo que dice Calvino es que cuando el apóstol Pablo dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, él nos está enseñando acerca de una elección divina, o sea, una elección que Dios hizo de cada uno de los creyentes que iban a ser salvos antes de la fundación del mundo. Esta elección es un acto de gracia y amor de parte de Dios y está basada en nuestra unión con Cristo. Reconocer esta verdad nos lleva a valorar y agradecer la elección divina en nuestras vidas y nos motiva a vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Ese es el pensamiento calvinista. Bien, vamos a ver ahora el punto de vista arminianista de esto que estamos leyendo en Efesios 1:4. Cuando el apóstol Pablo dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, en Efesios 1:4, podemos analizar esta declaración dentro de la doctrina arminiana de salvación. La doctrina arminiana sostiene que la elección de Dios está basada en su presciencia. Algo que yo he explicado varias veces aquí en la iglesia y en los estudios bíblicos que damos, que es la presciencia, no es la presencia, sino la presciencia. Deletreo la palabra para los que la quieran escribir y luego buscar el significado. Lo pueden buscar en su diccionario también. Dice, la palabra se escribe P-R-E, pre, S-C, S-C-I-E-N-C-I-A, presciencia. Es una sola palabra, no está dividida, es una sola palabra, presciencia. No es presencia, repito, sino presciencia. ¿Qué quiere decir esta palabra? El conocimiento previo de todas las cosas futuras. Bien, esto que dice Jacobo Arminio, de que nosotros hemos sido escogidos y predestinados para salvación, pero hemos sido escogidos y predestinados según este criterio o virtud que tiene Dios, único, el único que puede tener esta virtud es Dios, es decir, conocer los eventos del futuro. A causa de esa presciencia de Dios, nosotros hemos sido escogidos en Él, escogidos en Cristo Jesús. Elección basada en la presencia de Dios. Ahondemos un poquito más el pensamiento arminiano sobre esto.
La doctrina arminiana enseña que la elección de Dios se basa en su presciencia, es decir, en su conocimiento previo de quienes aceptarán libremente a Cristo. En Romanos 8:29 Pablo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. A ver si podemos poner ese texto, por favor, allí en pantalla. Romanos 8:29, vamos a colocar ese texto, porque ahí sí está completo lo que yo recién les mencionaba, que no lo puse en la otra placa. Vamos a leerlo ahí, por favor, al pie de pantalla. Romanos 8:29. Y noten ustedes ahí que efectivamente, lo que les decía hace unos minutos, el texto bíblico dice que antes de ser predestinados, ¿qué hizo Dios? Antes de predestinarnos, primero nos conoció, ¿sí? Dice, porque a los que antes conoció, y fíjense qué claro que lo dice, a los que antes conoció, también después, ahí podríamos poner entre paréntesis, después los predestinó. O sea, quien ha sido predestinado para salvación, antes fue conocido por Dios, gracias a ¿qué? A su presciencia, es decir, a su conocimiento previo de todos los acontecimientos futuros. Dice que fuimos predestinados para que fuesen, vamos a leer el texto completo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí el pensamiento arminiano dice que la predestinación está vinculada al conocimiento previo de Dios acerca de las personas que responderán a su gracia. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro precisamente dice en 1 de Pedro 1, versículo 2? Allí dice claramente que nosotros hemos sido elegidos según la presciencia de Dios. Elegidos según la presciencia de Dios, es decir, que somos elegidos según ese criterio o según esa virtud divina. Nosotros fuimos elegidos según esa presciencia, es decir, según el conocimiento previo de Dios. O sea, Dios nos conocía previamente, antes de decir cuál iba a ser nuestro destino. Predestinar es decir antes qué destino va a tener algo, ¿sí? Pre es un prefijo, el pre, que significa antes, ¿sí? Entonces, predestinar es anunciar antes el destino de algo. ¿Quién tiene el poder de predestinar? Dios. Él es el único que puede anunciar antes el destino de algo. ¿Y por qué lo puede anunciar antes? Porque antes, dice Romanos 8:29, nos conoció. Antes Dios nos conoció y después nos predestinó. Espero estar siendo claro, hermanos, porque es un poquito enredado este tema, pero espero que me estén entendiendo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Amén? Ok. Bien. Seguimos con la doctrina arminiana, ¿sí? Con la doctrina arminiana. Arminio hace mención del libre albedrío y la respuesta humana. En cambio, Calvino dice que la persona es salva porque Dios ya lo predestinó. Desde antes de la fundación del mundo, Dios dijo, este va a ser salvo. Él va a ser salvo. La predestinación la ven como una designación, por eso ellos le llaman la doctrina de la elección. Es decir, Dios te eligió antes de la fundación del mundo y dijo, tú vas a ser salvo. Punto. Antes de que tú nazcas, antes de que vengas a la existencia, ya Dios te había elegido para ser salvo. Si lo vemos así, pues claro, aquellos que hemos alcanzado salvación en Cristo Jesús, decimos, qué maravilloso el amor de Dios que me eligió, que me escogió, y me voy a sentir realmente la última Coca-Cola del desierto, ¿sí? O sea, me voy a sentir valoradísimo por Dios porque Dios me eligió para ser salvo. Pero ¿y si no fuésemos parte de ese segmento? Si no fuésemos parte de los elegidos para salvación y fuésemos parte de los otros, de los que se van al infierno, a la condenación eterna, ¿quién sería el responsable? Si el responsable de la elección para salvación es Dios, pues también Él es el responsable de la elección para la perdición. O sea, Dios nos estaría condenando antes de la fundación del mundo. Así como nos estaría salvando antes de la fundación del mundo, a los otros los estaría condenando antes de la fundación del mundo. ¿Me explico? Entonces ahí es cuando Arminio entra en crisis con esto y dice, no. Hay algo en la Biblia que está claramente expresado que es el libre albedrío. El hombre puede escoger.
En cambio, dentro de la doctrina calvinista se dice que no, que el que fue escogido para salvación, cuando el mensaje de Cristo se le presenta, hay algo que ellos llaman gracia irresistible también. Dice, la gracia irresistible de Dios hace que esta persona venga a Cristo, se convierta y sea salvo para siempre. ¿Sí? En cambio, Arminio dice, no, hay un libre albedrío y hay una respuesta humana que Dios espera. Que Dios espera. Hay una respuesta que el hombre tiene que dar. Que no es porque a Dios se le antoja salvar a alguien y predestinar a alguien para salvación, que Dios va a hacer que sí o sí esta persona sea salva, aún en contra de su voluntad, por ejemplo. ¿Sí? Si la persona no quiere saber nada con Dios, pero Dios ya lo escogió para salvación, pues entonces va a ser salvo, le guste o no le guste. Una cosa así. Y otro que se va a ir al infierno, bueno, le guste o no le guste, se va a ir al infierno porque Dios eligió que fuera así. Eso también tiene un fundamento desde el punto de vista del calvinismo que se llama la soberanía de Dios. Es decir, Dios, como es soberano sobre su obra, sobre su creación, Él hace lo que quiere con quien quiere. Eso se enseña también dentro de esta doctrina calvinista. Es decir, si una persona, Dios decide condenarla y mandarla al infierno y quemarla, hacerla polvillo, no importa, no se le puede decir nada a Dios porque Dios es soberano sobre su creación. ¿Me explico? Entonces, de todos estos principios es que se van tomando para ir escalando en esta doctrina calvinista. ¿Qué dice Arminio? La doctrina arminiana enfatiza la importancia del libre albedrío humano y la capacidad de respuesta. Hello. En Juan 1:12 se nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Repito, la doctrina arminiana enfatiza la importancia del libre albedrío humano y la capacidad de respuesta que el ser humano tiene. En Juan 1:12 se nos dice, mas a todos los que le recibieron, por favor ese texto al pie, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto implica entonces que la elección de Dios está relacionada con la respuesta de fe y la recepción de Cristo, dice Arminio. O sea, yo creo, yo me arrepiento, yo recibo a Cristo, yo lo confieso mi Señor. Entonces Arminio dice, ahí Dios está respetando el libre albedrío del ser humano, libre albedrío que Dios le dio. El hombre es quien escoge el camino a seguir. De hecho, eso tiene mucho sentido con lo que Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés en el capítulo 11 de Deuteronomio y en el capítulo 32, si mal no recuerdo, lo vuelve a repetir. Cuando Dios le dice a Israel, pongo al cielo y a la tierra por testigo delante de vosotros que hoy he puesto dos caminos delante de ustedes, el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Escoged. Dios le dice, escoged a Israel. Escoged. Vemos también esta manifestación del libre albedrío en la vida de Josué, el líder que queda responsable después de Moisés de meter a todo Israel en la tierra prometida. Josué tenía problemas con los israelitas igual que Moisés, los mismos problemas, claudicando todo el tiempo entre si servían a Dios o no, ahí estaban entre los ídolos y Dios y recordando siempre Egipto y teniendo a Egipto en su corazón, una serie de cosas que siempre le complicaron la vida a los israelitas en aquellos años. Entonces, en ese momento, en un momento, Josué dice, miren, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Esta es nuestra decisión. Yo y mi familia y yo vamos a servir a Dios. Ustedes elijan. Dice Josué, ¿hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos? Elijan de una buena vez. ¿A quién van a servir? Entonces, ¿en quién se pone la decisión? ¿Es Dios quien toma la decisión de hacernos sus hijos y hacernos obedientes, nos guste o no nos guste? ¿O es algo que Dios demanda de nosotros, que nosotros creamos, que nosotros nos arrepintamos y que nosotros recibamos a Cristo en nuestro corazón? Pues por el mensaje, en el Evangelio de Marcos, en el primer mensaje público de Jesús, Jesús lo primero que dice es, arrepentíos
y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, cuando Jesús hizo este llamamiento público, estaba poniendo en la decisión de las personas que oían su mensaje tanto el arrepentimiento como la decisión de creer o de confiar en lo que Dios estaba dando a la humanidad a través de su persona. Entonces vemos que Arminio está bien alineado con este tema del libre albedrío y la respuesta del ser humano a la invitación de Dios de aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Hay quienes cuestionan esto también diciendo, no es que yo acepto a Cristo, sino que Cristo me aceptó a mí. ¿Sí? Cristo me aceptó a mí. No es que yo vengo a Cristo, sino que Cristo vino a mí. No es que yo... Bien, eso también tiene sentido, que eso también está alineado con el pensamiento calvinista. Pero una cosa no deja sin validez a la otra, no invalida a la otra, ¿sí? Porque ciertamente Jesús mismo dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trajere. ¿Sí? Jesús mismo dijo estas palabras, nadie me va a buscar a mí, nadie va a venir a mí si el Padre Celestial no lo trae a mí. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos la actividad del Padre por medio de su Espíritu Santo, que fue lo que dijo Jesús a sus discípulos en Juan 16. Disculpen que no les muestre todos los pasajes, pero yo sé que ustedes anotan, así que vayan anotando y luego leen, ¿sí? Porque si no nos vamos a pasar muchas horas leyendo textos, pero ustedes luego los leen y certifican lo que están escuchando. En Juan 16, cuando Jesús habla de la obra del Espíritu Santo, Él dijo que cuando Él viniera, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Creo que son versículos que ustedes muchos ya los conocen o los han escuchado mencionar. Bien, entonces, esa es la obra del Espíritu del Padre. Es el Padre el que produce la convicción de pecado, pero el que decide finalmente arrepentirse somos nosotros. ¿Sí? No es que Dios viene y me hace arrepentir. Vieron que a veces hay personas que dicen, bueno, todavía no le ha llegado la hora de convertirse. ¿Cómo que todavía no le ha llegado la hora de convertirse si la Biblia misma dice que la hora es ahora? Hoy es el día de salvación y esta es la hora de salvación. Ahora, hoy y ahora es el día de Dios y la hora de Dios para nuestra salvación. Entonces, ¿quién es el que retrasa el proceso de salvación? ¿Dios o el hombre? Pues el hombre. El hombre es el que endurece su corazón a Dios. El hombre es el que le cierra las puertas a Dios. El hombre es el que no quiere que Cristo esté llenando su vida, su casa en el sentido, su cuerpo o su persona, como templo del Espíritu Santo. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Anote, por favor, Apocalipsis 3:20. Jesús le está hablando inclusive a su iglesia, no a la gente del mundo, sino a su propia iglesia, que también, aún siendo cristiana, su iglesia tiene el poder de decisión de tenerlo a Jesús fuera de sí misma. ¿Por qué? Porque lo dice Apocalipsis 3:20. Allí dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, amados míos, ¿quién decide abrir la puerta? ¿Quién es el que debe abrir la puerta, según ese texto bíblico? Pues nosotros. Ese es el libre albedrío que tú tienes y es el libre albedrío que defiende Arminio. Entonces esto de que, bueno, todavía no se convierte porque no ha llegado su hora, Dios no le ha tocado el corazón. ¿Cómo que Dios no le ha tocado el corazón si el Espíritu Santo de Dios hace 2000 años que vino a esta tierra a convencer de pecado a todo el mundo? El Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros. Somos nosotros los rebeldes. No es que Dios no nos toca, no es que Dios no nos tiene misericordia todavía y todavía no nos llama a salvación. No, Dios nos está llamando a cada minuto a través de nuestra conciencia. Amén. ¿Vamos entendiendo hasta ahí, amados? Entonces, el libre albedrío es una cosa preciosa que Dios, por causa de su amor, nos ha dado a nosotros. Es decir, Dios no nos ha hecho a nosotros autómatas, robots programables, preprogramados, para que nosotros hagamos sí o sí su voluntad. No, aún al día de hoy, la experiencia misma del día a día de nuestra vida cristiana nos enseña y nos demuestra que quienes toman la decisión de ser santos, ¿quiénes son? Nosotros.
Nosotros somos los que tomamos la decisión. No es que Dios nos impone porque ya somos salvos, siempre salvo y para siempre salvo, entonces vamos a ser santos, siempre santos y para siempre santos. No. El fruto de la santificación, como dice Romanos, capítulo 6, verso 22, otro versículo que muchas veces citamos, ¿sí? Allí dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, ni sueñes con la vida eterna si antes de eso no hay santificación. Eso dice el texto bíblico, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, esa santificación, ni sueñes que Dios te la va a aplicar a tu vida si tú primero no decides hacerte su siervo. ¿Por qué? Porque dice que es tu fruto. El texto, lo repito, Romanos 6:22, lo pueden buscar también y leerlo luego. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Vuestro fruto, tu fruto. Esa no es un fruto del pastor en tu vida, de Dios, el Espíritu Santo en tu vida. No, el Espíritu Santo viene a ayudarte, a fortalecerte para que tú puedas santificarte, porque separados de Él no lo podemos hacer. Nadie se puede autosantificar. Ahí es donde se nos complica un poco el entendimiento de esto, porque decimos, pero ¿cómo? Si yo no me puedo autosantificar, entonces ¿cómo se espera que yo dé ese fruto? Pues lo que se espera es que tú uses el libre albedrío que Dios te dio, que tú decidas ser santo. Lo he explicado una y mil veces y lo voy a volver a repetir y espero que quede claro, sí, que te quede claro y entiendas esto. Nadie se puede autosantificar. Todos necesitamos al Espíritu de Santidad en nosotros para poder vencer el pecado. Ese es el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo ¿viene y me tuerce a mí el brazo y me obliga a hacer lo que yo no quiero? No. Claramente dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 18, que debo ser yo quien permita al Espíritu Santo llenarme y controlarme. Por favor, ese texto búsquenlo en la versión TLA, que es mucho más clarita que la versión Reina Valera. La Reina Valera dice: sed pues llenos del Espíritu Santo. Nada más que eso dice. En cambio, la TLA dice: permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle. Permitan, dice, permitan. Eso está muy bien colocado allí en la traducción, porque el Espíritu Santo no te tuerce el brazo, no te obliga, el Espíritu Santo te convence. Y eres tú el que decides obedecer y hacerte siervo. Cuando tú decides obedecer y hacerte siervo, te das cuenta en ese momento que tus fuerzas no te alcanzan para ser santo. Ahí es cuando el Espíritu Santo viene y te dice: ok, ahora déjame a mí. ¿Ya lo decidiste? Sí, Señor, ya lo decidí. Quiero ser santo. Ok, déjame a mí ahora actuar. Yo te voy a ayudar a vencer las obras de la carne y vamos a matar la vieja naturaleza. ¿Vamos hasta ahí? A eso se refiere Arminio cuando habla de el libre albedrío, que es una elección humana y que es una participación del hombre en su salvación en todo caso, debido a que Calvino dice que el hombre no participa en nada en su salvación. El hombre no puede hacer absolutamente nada por su salvación. Todo lo hace Dios. Dios lo elige, Dios lo escoge, Dios lo salva, Dios lo perdona, Dios lo santifica, Dios lo lleva al cielo. ¿Sí? Le guste o no le guste, porque Dios es soberano y escoge a quien quiere para salvación, a quien quiere para condenación. Eso es lo que dice la doctrina calvinista. La doctrina arminiana dice, en cuanto a la oferta universal de salvación, ¿sí? No nos olvidemos que Juan Calvino dice que la oferta de salvación es solo para los elegidos antes de la fundación del mundo. Calvino dice esto. En 2 de Pedro 3:9, allí Calvino lee e interpreta este texto bíblico como una invitación universal para salvación. Allí dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué vemos aquí en este texto bíblico? Vemos el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos se arrepientan y que todos alcancen salvación. ¿Sí? Bien.
Y Dios dice, no retarda su promesa, sino que está teniendo paciencia. Paciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está esperando que el hombre se arrepienta. ¿Quién toma la decisión entonces de arrepentirse? El hombre. El hombre es quien decide arrepentirse y apartarse del pecado. ¿Sí? Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Dios tiene paciencia, nos espera. ¿Por qué nos espera? Porque Él está esperando que todo el mundo se arrepienta. Ese es su deseo. Aunque Él, según su presciencia, sabe que no todo el mundo va a proceder a arrepentimiento. Él lo sabe también, obviamente. Pero aquí vemos expresado el sentimiento del corazón de Dios. Y Dios no es esquizofrénico. O sea, ¿cómo podríamos nosotros afirmar que Dios, antes de la fundación del mundo, Él eligió a quienes debían ser salvos y después de la fundación del mundo viene Pedrito y escribe este texto, donde dice que Dios no quería que fuera así como Él eligió antes de la fundación del mundo? Él ahora está queriendo que todos se arrepientan. Ahora Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Ahora Él quiere que todo el mundo sea salvo. ¿Pero cómo? ¿No era que ya antes de la fundación del mundo había Dios elegido a los que iban a ser salvos? ¿Se dan cuenta que es como una esquizofrenia que se presenta aquí, como que Dios tiene una personalidad desdoblada? O sea, antes Dios quería una cosa y ahora quiere otra Dios. Pues evidentemente, según lo que vamos analizando, no es así. Marcos 10:17. Vamos a leer este texto completo, porque aquí es realmente donde se nos termina de aclarar este panorama. Miren, cuando yo estaba preparando este mensaje, en una madrugada, recostado en mi cama, estaba meditando y reflexionando sobre las escrituras de Efesio, que estaba preparando el mensaje, y me asaltó por la noche de madrugada, no sé, serían las 4 de la mañana más o menos, cuando estaba dormitándome allí y pensando en esto, meditando en esto, el Espíritu Santo hablándome, y de pronto me asalta el Espíritu Santo con un texto bíblico, ¿sí? Porque yo le pregunté específicamente al Señor, Señor, necesito un texto bíblico. Le dije así, tal cual, necesito un texto bíblico, Señor, donde las cosas me queden con absoluta claridad, sin confusión. Yo no quiero escuchar a Juan Calvino, ni a Arminio, ni quiero ser convencido por ellos. Yo quiero ser convencido por ti y por tu palabra, Señor. Y en ese momento, después de haber estado meditando y pidiéndole al Señor eso, como a las 4 de la mañana, de pronto fue como que me despertó de golpe así, el Señor hablándome a mi espíritu y diciéndome, el joven rico. El joven rico. Y yo traté de recordar en ese momento la historia del joven rico y yo decía, ¿qué tiene que ver eso con la salvación, Señor? O sea, porque yo solamente recordaba del joven rico que no había querido vender sus cosas ni dárselas a los pobres. Y de alguna manera eso hasta casi que estaríamos hablando de que hay que hacer algo para salvarnos en cuanto a obras de beneficencia. Entonces yo dije, ¿qué es esto, Señor? A ver, como que me quedé como estaba medio dormido, estaba medio confuso con el tema y no pude seguir durmiendo, así que me levanté y me puse a leer este texto bíblico y a analizar y dije, wow, Dios mío, nunca había visto este texto de esta manera. Qué sorpresa maravillosa me llevé en este texto bíblico en relación con la salvación de nuestra alma. Fíjense lo que dice, por favor, Marcos 10:17. Vamos a leer desde ahí. Al salir él, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjense cómo lo pone este muchacho. ¿Qué haré? Él creía que para heredar la vida eterna él tenía que hacer algo. Por eso está haciendo esta pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Primero Jesús cuestiona esto, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, le dijo Jesús. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Le empieza Jesús a hablar de la ley moral de Dios. Y entonces él respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto yo lo he hecho desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó. Me imagino la mirada de Jesús, amando a este jovencito que venía a presentarse ante él corriendo.
Fíjense qué escena, ¿no? Qué momento tan especial. Un muchacho que llega corriendo y se hinca la rodilla delante de él, se arrodilla delante de Jesús. O sea, él reconoce en Jesús no solamente al Maestro bueno, sino también al Mesías. Se arrodilla delante de él y le hace semejante pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y entonces el Señor, estando bajo la ley, no nos olvidemos que Jesús vino bajo la ley, como dice Gálatas 4:4, por lo tanto, él no la vino a abrogar en ese momento, sino a cumplirla y hacerla cumplir, por supuesto, o hacerle notar al hombre que era imposible que la cumpliera en realidad. Entonces respondió: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús lo mira, y lo mira con amor, dice, y le dice: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de esas palabras, de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico que confía en su riqueza. No se olviden de este concepto. Jesús no estaba hablando del problema de tener riqueza, sino de tener su confianza en las riquezas. Este joven había hecho todo lo demás, pero tenía su confianza en las riquezas. Por eso cuando Jesús le dijo: véndela y repártela a los pobres, él dijo: ¿y cómo voy a vivir? O sea, él no podía entender que él iba a vivir de todo lo que sale de la boca de Dios y no de sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Fíjense que aquí estoy remarcando con negrita lo que puntualizan los discípulos, porque el tema en cuestión era eso. El tema en cuestión era quién iba a ser salvo bajo estas condiciones y requisitos que el Señor estaba presentando. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Bien, hagamos aquí entonces este análisis de este texto, el análisis de este texto. Vemos aquí a un joven que agradó a Jesús desde su primera impresión. Viene y se arrodilla, es humilde de corazón, viene y reconoce a Jesús como maestro bueno, le pregunta a Jesús una pregunta existencial, una pregunta de eternidad, una pregunta tremenda le hace a Jesús. ¿Sí? Jesús comienza a responderle y él se le atraviesa, porque Jesús no termina de responderle, porque él está citando la ley moral de Dios y todavía no termina de citarla completa, y este muchacho lo atraviesa con su respuesta diciendo: yo ya he guardado todo eso, Señor, todo eso lo he guardado. ¿Sí? Hasta casi con orgullo, me imagino que el muchacho habrá dicho: yo fui capaz de hacerlo, Señor, yo lo guardé, yo guardé todos esos mandamientos, toda la ley moral de Dios, yo la he guardado. Bien, dijo Jesús, y lo amó a este muchacho. O sea, visto desde el punto de vista del amor de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, ¿a quién ama Dios? Al mundo que quiere salvar. Eso dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Entonces, en este concepto de amor, ¿qué quería Jesús? ¿Que se salvara o que se perdiera el joven rico? ¿Qué quería él? Pues quería que se salvara. Él venía a dar la vida por eso. Él venía a dar la vida por personas como ese joven rico, y Jesús lo que quería era que este joven se salvara. Lo amó y lo que Jesús quería era su salvación. Pero cuando Jesús lo llama
a renunciar al amor a las riquezas y a la confianza en las riquezas y a poner su amor y su confianza en Dios, en ese momento el joven rico dice que se retira del lugar entristecido porque él tenía su amor puesto en las riquezas y su confianza puesta en las riquezas. Ese era el problema. Ahí es cuando los discípulos dicen, pero entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Se dan cuenta que aquí está en cuestión el tema de la salvación? Literalmente se está hablando de la salvación. Y dijeron ellos, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Si en definitiva el hombre pecador, todos tienen amor por alguna cosa de la tierra que muchas veces los detiene de entregar su amor completo a Dios. Algunos de nosotros amamos más el trabajo que a Dios. Otros aman más las cosas materiales que a Dios. Otros aman más a una persona que a Dios. Otros aman más el egocentrismo es amarse más a sí mismo que a Dios. O sea, por amor al egocéntrico, por amor a él, es capaz de pecar porque tiene el gusto de pecar, porque se da el placer de pecar, aunque ofenda a Dios. Entonces tiene un amor desmedido hacia él mismo y hace de sí mismo un Dios, un ídolo, ¿sí? Para que lo antepone ante Dios. Entonces Jesús responde a esa pregunta: ¿quién podrá ser salvo? Cuando Jesús responde diciendo, lo que para el hombre es imposible, posible es para Dios, lo que está diciendo Jesús en esas palabras es que nadie puede ser salvo. Para el hombre es imposible salvarse, está diciendo Jesús. El que salva es Dios. Por eso Dios hace posible la salvación del hombre. El hombre por sí mismo no tiene el poder de salvarse. El hombre por sí mismo no tiene el poder de adquirir el cielo, ni entrar al cielo, ni acceder al cielo. Al hombre por sí mismo le es imposible. Pero esto no es imposible para Dios, dijo Jesús. Dios sí puede hacer que el hombre se salve. ¿Cuándo Dios lo hace posible? Cuando el hombre decide. Y ahí entra otra vez esto del libre albedrío o la elección. ¿Quién elige entonces seguir a Jesús? ¿Jesús amó al joven? Sí. ¿Jesús quería que se salvara? Sí. Ahora, ¿el joven amó a Jesús? No. ¿El joven siguió a Jesús? No. ¿Quién decidió eso? ¿Quién eligió que esto fuera así? El joven. Él decidió eso. Jesús lo puso en su decisión. Le dijo, bueno, te falta algo más, ve, vende las riquezas, dale a los pobres y ven y sígueme y toma tu cruz. Eso es todo, le dijo Jesús. Y el joven decidió apartarse de Jesús desde ese momento. Por eso es que los discípulos allí un poco políticamente molestos. ¿Por qué digo políticamente? Porque ellos decían, bueno, Señor, con este mensaje que estás dando no nos va a seguir nadie. Vamos a entrar en crisis en nuestro ministerio. Con esas imposiciones, con esos requisitos, Señor, ¿quién nos va a seguir? Vamos a tener un fracaso total en este ministerio. Porque estás poniendo condiciones que son imposibles de cumplir en definitiva. También eso implícitamente estaban diciendo los discípulos. Es imposible poder cumplir con lo que estás diciendo. Claro que es imposible, dijo Jesús. Por supuesto que es imposible. Para el hombre es imposible. Pero posible es para Dios. Entonces, si es posible para Dios, ¿qué debe hacer el hombre? Pues buscar a Dios, llenarse de Dios, buscar en Él la fuerza, el poder para vencer el pecado. Es el Espíritu de Dios quien nos lleva a nosotros a vencer cada día el pecado y a poder santificarnos cada día. Fíjense lo que dijo Jesús en Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, preste mucha atención aquí, ya estamos entrando al final del mensaje, y esto es muy importante. Todo pámpano que en mí, ¿dónde fuimos elegidos o escogidos nosotros? Decía Pablo en Éfeso. En Él, fuimos escogidos en Él. Recuerden siempre, esa preposición en significa dentro de Él. Entonces, ¿qué dice Jesús?
todo pámpano que en mí, dentro de mí, no lleva fruto, mi Padre, que es el labrador, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto en mí, repetimos esto, en mí, el que lleva frutos en mí, lo limpiará para que lleve más fruto. Mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Hay una predicación en nuestro canal de Facebook que se llama Una vida de frutos en 3 niveles. Pueden anotar ese título, buscarlo y escuchar después ese mensaje, donde yo explico este pasaje de Juan 15 y explico los 3 niveles de fruto que aquí se mencionan. Primer fruto, fruto digno de arrepentimiento. Segundo fruto, fruto de santificación. Y tercer fruto, frutos de labios que confiesan su nombre. Esos 3 frutos son frutos que Dios espera que nosotros demos. Y a medida que vamos dando esos niveles de fruto, vamos creciendo y madurando nuestro discipulado en Cristo. Eso enseña este pasaje. Ahora, todo esto ocurre en Cristo, en mí, dice Jesús. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. O sea, ¿puede haber alguien que en Cristo no lleve fruto? ¿Puede haber alguien que se haya convertido a Cristo, que haya sido insertado en la vid verdadera como pámpano, pero después de haberse arrepentido de sus pecados, ha vuelto a Dios, convertido a Cristo, esta persona no dio fruto, los frutos siguientes? Quizás dio el primer nivel de fruto, se arrepintió, pero no dio el fruto de santificación, no dio el fruto de labios que confiesan su nombre, que son los niveles superiores de fructificación. No dio esos frutos. ¿Puede ser que eso ocurra? Pues vemos aquí que Jesús dice que sí, que puede ocurrir. En mí, dice Jesús, el que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lea, por favor, palabra por palabra. Hay alguien que está en Cristo, está diciendo este texto, alguien que está en Cristo, está inserto en Cristo, está dentro de Cristo, está siendo parte de la iglesia de Cristo, que no lleva fruto y que a esa persona, dice el texto, el Padre lo quitará. O sea, alguien que está en Cristo es alguien que tiene salvación, es un hijo de Dios. Pero resulta que estando en condición de hijo de Dios, no dio los frutos que se esperaban que él siguiera dando. ¿Y qué hizo el Padre, el labrador? Lo quitó, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Esto es santificar a la persona. Dios sigue limpiando a aquel que da fruto para que lleve más fruto todavía. Ya vosotros estáis limpios, dijo Jesús, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí otra vez se recalca esto, de que nadie puede llevar fruto por sí mismo. O sea, yo no puedo santificarme por mí mismo, que es el segundo nivel de fruto. Yo no me puedo santificar por mí mismo si no estoy en Cristo. Por eso dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. Una cosa es Cristo en mí y otra cosa es yo en Cristo. Las dos cosas tienen que estar permanentemente sucediendo. Yo debo estar en Él y Él en mí. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, yo no puedo santificarme por mí mismo si no permanezco en la vid, que es Cristo, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, lo que es imposible para el hombre, posible es para aquel que está en Cristo y Cristo en él y permanece en esta relación y en esta comunión con Cristo. Ahora, noten lo que dice el versículo 6. ¿Qué pasa con aquel que no permanece en Cristo? Está en Cristo. Es un pámpano, pero no lleva fruto. No permanece en Cristo llevando fruto. Dice el texto en el verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Cómo será echado fuera? Bueno, más arriba decía que el Padre lo iba a cortar, lo iba a quitar. Es echado fuera, es cortado y echado fuera. Se secará. ¿Y qué pasa con esto? Se los recoge y se los echa al fuego y arden.
¿Es el cielo eso? ¿Acaso este pámpano que no dio fruto, no permaneció en Cristo y no dio los frutos que se esperaban de su vida después de ser cortado y echado al fuego, eso podríamos decir que es el cielo, que es la salvación eterna, que es un estado de gracia y de salvación? Pues evidentemente no. Alguien que estuvo en Cristo fue cortado. Alguien que estuvo en Cristo, en la vid verdadera, no permaneció en Cristo ni Cristo en él. Por eso no dio fruto. Y como no dio fruto, vino el Padre y lo cortó. ¿Por qué? Porque Él es el juez. Él es el juez justo, no la vid, que es Cristo. Cristo es el abogado defensor. Dios Padre es el juez. Él es el único que puede cortar. Él corta. Y cuando Él corta, nadie más puede unir. O sea, hay un momento en que la gracia de Dios puede ser buscada y hay un momento que por más que tú la busques, no la vas a hallar porque Dios ya la cortó. Eso es también un concepto que manejaban los judíos en el Antiguo Testamento, cuando el profeta Isaías en el capítulo 55 dice claramente: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, deje el impío su camino. ¿Se dan cuenta cómo pone Dios en nosotros la responsabilidad de buscarlo y de dejar el pecado? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, este principio se sigue repitiendo. Somos nosotros los que decidimos permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en nosotros. No es por obligación, no es que Dios me lo impuso y Dios me eligió antes de la fundación del mundo y se acabó el asunto. Me guste o no me guste, voy a ser salvo. No es eso. Hay de por medio una decisión de recepcionar la gracia de Dios. Yo decido recepcionar la gracia de Dios. Yo me arrepiento, yo recibo a Cristo, yo lo confieso mi Señor y yo decido entregar mi vida rendida a sus pies. Es algo que Dios espera que yo haga posterior ¿a qué? A que me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿por qué entonces Él nos predestinó? ¿Recuerdan? Predestinar significa anunciar antes algo, el destino de algo en el futuro. Predestinar. Bien, ¿por qué decía Romanos 8:29 que Dios nos predestinó? Porque nos conoció. ¿Y por qué dice Pedro, el apóstol, en 1 de Pedro 3, verso 1, 2, cuando dice allí que Dios nos eligió según su presciencia? Pues entonces, evidentemente, allá en la eternidad, cuando todavía no éramos nosotros existentes como hoy, no existíamos de esta manera, sí Dios conocía esta hora, Dios conocía este minuto de tu vida desde la eternidad, porque Él es el único que tiene ese atributo. Dios conocía desde la eternidad qué ibas a hacer tú hoy frente a este mensaje. Si frente a este mensaje tú te ibas a conmover y a decidir hoy vivir en santidad para Él. Entonces, como Él te está observando desde la eternidad, Él ya sabe que tú vas a ser salvo y por eso lo puede predecir. Él puede predecir que tú vas a ser salvo porque Él sabe cómo van a terminar tus días en esta tierra, desde antes de la fundación del mundo. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Dentro entonces de la doctrina arminiana de salvación, la afirmación de Pablo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, implica que la elección de Dios está basada en su presciencia y en su conocimiento previo de aquellos que libremente responderán a su gracia. Esta perspectiva resalta la importancia del libre albedrío humano y la oferta universal de salvación que Dios hace a todos. Cada persona tiene la capacidad de responder a la gracia de Dios y ser parte de su plan de salvación. Amén. Veamos aquí ahora entonces este cuadro. Por favor, si lo podemos poner completo en la pantalla para que vean todos los hermanos. Vamos a colocar este cuadro donde ustedes pueden, inclusive lo pueden anotar rápidamente, estos 5 puntos que sostiene el calvinismo, contrarios a los 5 puntos que sostiene el arminianismo. ¿Sí? Podemos ver ahí entonces que el punto número 1 de Calvino es que el hombre es un depravado total desde que nace. Depravación total. Es una de las doctrinas que sostiene el calvinismo. Segunda doctrina del calvinismo es la elección incondicional. ¿Sí? O sea, Dios te elige para salvación
y Dios te elige para perdición. Tercer punto, tercer doctrina es la redención particular. La redención particular. Esto tiene que ver con que ellos enseñan, el calvinismo enseña, que Jesús no murió por todos. No murió por todos los pecadores. Solo murió por aquellos que se iban a convertir a Él y que iban a ser salvos, ¿sí? Solamente por ellos. Eso es la redención particular. El calvinismo sostiene la doctrina de la gracia irresistible. La gracia irresistible enseñan estas personas, estos que enseñan y sostienen esta doctrina, que la gracia de Dios cuando se presenta al hombre es tan potente, tan irresistible, como dice la palabra, que el hombre se ve obligado a aceptar la salvación porque se rinde frente a esa gracia que se expresa en la persona de Jesucristo. El calvinismo dice también y sostiene la perseverancia de los santos. Algo que yo lo escuché de un pastor bautista, hace poco lo escuché predicar, un pastor que falleció hace poco también. ¿Cómo se llamaba este señor? Bueno, no sé si me voy a acordar ahora, en cualquier momento me acuerdo del nombre, muy famoso, un afamado predicador de Estados Unidos, que enseñaba sobre esto de la perseverancia de los santos y daba como ejemplo aquel texto de Mateo 24, donde dice que aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Y se tomaba de ahí, de ese texto bíblico, para enseñar sobre la perseverancia de los santos. Resulta que ese texto no habla de la salvación. Cuando dice el que persevere hasta el fin, este será salvo. De hecho, si se lo enseña de esa manera, de que el que persevera en Cristo es salvo, pues entonces se contradice a sí mismo la doctrina, porque está diciendo que el hombre tiene que hacer algo por su salvación, que es perseverar en Cristo, ¿sí? Cuando ellos dicen que el hombre no puede hacer nada por su salvación, entonces, ¿en qué quedamos? Es como que se contradice esta doctrina con los otros puntos anteriores. Entonces este pastor enseñaba sobre Mateo 24, cuando dice Jesús que los que perseveren hasta el fin serán salvos. Jesús no estaba hablando, repito, de la salvación del alma en este momento específico, sino del pellejo humano, del cuerpo. Porque Jesús estaba hablando de los días de la gran tribulación que iba a haber. Dice, y en los postreros días habrá una gran tribulación, cual nunca la hubo antes ni la habrá después de ese día. Y en esos días de la gran tribulación, si los días no fuesen acortados, ni aun los escogidos serían salvos. Y creen que esos escogidos es la iglesia. Estos son los que sostienen que la iglesia pasa por la tribulación, porque ahí dice que los escogidos no serían salvos. Pero esos escogidos no es la iglesia. La iglesia fue arrebatada antes de la tribulación. Entonces, ¿quiénes son esos escogidos? Pues esos escogidos lo dice Apocalipsis claramente cuando dice que 12,000 de cada tribu de Israel serán escogidos para salvación. 12,000 de cada tribu, lo que suman 144,000 personas. Además, también muchos gentiles se van a convertir a Cristo. No solo Israel, sino muchos gentiles también van a creer en el Señor Jesucristo en aquellos días. ¿Por qué? Porque muchos han recibido este mensaje, saben del arrebatamiento de la iglesia, saben que todo esto iba a acontecer en la tribulación y demás, pero no se arrepienten. Esas personas se quedarán en esos días y saben muchos de ellos también y sabrán en ese momento que si se entregan al anticristo aceptando su marca, serán condenados. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Escapar de eso. Y aquellos que logren escapar de esto, dice, y logran llegar al final de la tribulación con vida, esos que perseveren en esa escapada del anticristo, esos serán salvos, está diciendo el texto de Mateo 24. O sea, no tiene que ver con la salvación por gracia de la cual estamos disfrutando hoy nosotros. Eso es otro tiempo profético y escatológico diferente al que nosotros estamos viviendo hoy, que es nosotros vivimos hoy en la dispensación de la gracia. No es lo mismo lo que va a suceder en aquellos días porque el cristiano va a ser perseguido hasta la muerte. Los que crean en Cristo en esos días van a tener que dar su vida. Aquellos que sean atrapados haciendo culto a Jesús o declarando a Jesús como Señor, no aceptando la marca del anticristo, van a ser muertos por causa de eso, dice Apocalipsis. Bien,
Entonces, se dan cuenta que es intrincado esto y por eso mismo hay mucho material que trata de explicarlo, mucho material inclusive en Internet. Me llama la atención que hay muchísimo material calvinista en Internet que trata de explicar esto y cada vez se enredan más y más y más y más, a tal punto que hoy actualmente dentro de las líneas calvinistas se han dividido opiniones en tres segmentos. Están los calvinistas, los hipercalvinistas y los calvinistas moderados, ¿sí? Es decir, tres tipos de corrientes se han presentado actualmente entre los calvinistas porque no se ponen de acuerdo entre ellos sobre lo que Calvino enseñó. Bien, ahora veamos lo que dice Arminio, a ver si nos hace sentido lo que enseña Arminio en sus 5 puntos que son contrarios a estos. Arminio dice que la depravación del hombre no es total, sino parcial. Dice que la elección es condicional, no es incondicional, sino condicional, todo lo contrario. O sea, está sujeto a condiciones. Eso está diciendo con que es una elección condicional, está sujeto a condiciones. ¿Y qué vemos en el relato del joven rico? ¿Estaba sujeto a condiciones la salvación o no? Evidentemente sí. Condiciones que el hombre no puede por sí solo llevar a cabo. Por eso es que necesita que Dios haga posible su salvación. Luego dice Arminio que la redención, el sacrificio de Cristo, es universal, que Cristo pagó el precio por todos los pecadores, no solo por los que van a ser salvos, sino por los otros también. Bien, eso tiene un principio legal o jurídico que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque los otros, ¿por qué van a ser condenados si Cristo no murió por ellos? ¿Por qué habrían de ser condenados entonces? ¿Sí? Es decir, si Cristo no murió por ti, no podrías ser salvo. Entonces, ¿por qué vas a ser condenado si tampoco nadie hizo nada por ti para que seas salvo? Entonces se contradice, hay un tema jurídico de por medio que se contradice. También la gracia es resistible. Resistible. No es irresistible, como decía Calvino, sino que es resistible. Es decir, la gracia de Dios se manifiesta a nosotros. Dice el libro de Tito, capítulo 2, verso 11, dice que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2:11. Tito 2:11, para que lo anotes y lo leas. Tito 2:11. Es decir, la gracia de Dios se ha manifestado para enseñarnos a renunciar al pecado. Pero ¿quién decide? ¿Es irresistible esa gracia o yo la puedo resistir? ¿Puedo yo decidir, no, yo voy a vivir conforme a los deseos de este mundo? Por supuesto que el hombre tiene esa libre elección. Y por último, sobre la perseverancia de los santos, hay cierta coincidencia entre ambos puntos, pero también una división porque Arminio dice que sí, efectivamente, el que persevera hasta el fin para salvación no lo hará si no es con la intervención divina. Entonces, aquí se dividen las aguas con estos dos nombres. Por favor, tomen nota de estas dos palabras. Monergismo y sinergismo. El monergismo tiene que ver con el calvinismo. Monergismo significa una sola energía. Esto significa que solo Dios vino a hacer todo por nosotros. El sinergismo significa con energía, compartida en este caso, entre Dios y los hombres. Es decir, hubieron dos energías que están trabajando para nuestra salvación. Dios hizo su parte y nosotros debemos hacer la nuestra. Entonces, según lo que vamos analizando hasta ahora, ¿qué nos hace más sentido? ¿El monergismo o el sinergismo? Sinergismo es Dios y nosotros trabajando por nuestra salvación. El monergismo es solo Dios. El calvinismo versus arminianismo. ¿Sí? Entonces vayamos reflexionando qué nos hace más sentido. Muy bien. Para terminar con el mensaje de hoy y de analizar este tema, porque todavía nos resta un pedacito en lo que sigue de este capítulo 1 de Efesios, pero va a ser el próximo sábado, terminemos leyendo esto, por favor, para que tratemos de tomar una decisión bíblica sobre esto de que ¿se puede ser cristiano y perder la salvación? ¿O no? Si yo soy salvo, ¿seré salvo para siempre? ¿Cómo es esto? Bien, leamos por favor. Hebreos capítulo 10, verso 38, dice el texto bíblico, mas el justo vivirá por fe. Este es el texto
clave dentro de la Reforma Protestante cuando Lutero habla de sus 95 tesis en contra de las indulgencias papales y todo lo que tenía que ver con el pago del pecado y del purgatorio y de todo ese tipo de cosas que habló Martín Lutero, ¿sí? Y finalmente él resume toda su enseñanza, su doctrina de salvación en este pasaje que dice, el justo por su fe vivirá. Y luego dice, Hebreos, y si retrocediere, o sea, un justo puede retroceder. ¿Y qué pasa si retrocede el justo? ¿Qué dice el texto? Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. ¿Ok? ¿Quién es el justo? Aquel que alcanzó la justificación, es decir, el perdón de sus pecados, un hijo de Dios. ¿Un hijo de Dios puede volverse atrás entonces? ¿Puede retroceder? Efectivamente, el texto dice que sí. Y que cuando haga tal cosa, ¿qué va a pasar? ¿Le agradará eso a Dios? Pues no. ¿Y qué sigue diciendo el texto en el verso 39? Presta atención, por favor, y analice ahora lo que dice el 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, el justo que retrocede para perdición, sino de los que tienen fe para preservación o salvación del alma. ¿Ok? Entonces, ¿un justo puede retroceder? Sí. ¿Agrada eso a Dios? No. ¿Por qué no agrada eso a Dios? Porque perderá su alma. Se perderá. ¿Es difícil entender eso ahí? ¿Lo puede ver con claridad en el texto o no? ¿Sí? Ok. No es nada difícil comprenderlo. Bien. Veamos ahora el capítulo 10 de Hebreos, pero en la versión, el mismo versículo 38 y 39, pero en la versión NTV. Fíjense cómo lo dice. Mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se apartare de mí. O sea, que el que retrocede, dice la Reina Valera, ¿quién es el que retrocede? El que se aparta de Dios, dice la NTV. Ahí se complementan las dos versiones. ¿Quién es el que retrocede? El justo que retrocede es el justo que se aparta de Dios. Sigue diciendo el verso 39. El 39 dice, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. O sea, cuando Reina Valera dice para perdición, aquí dice para su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Por si nos quedaba alguna duda en la otra versión de que estaba hablando de salvación, en esta versión lo dice claramente. Dice que los que perseveran en Cristo lo hacen para salvación de sus almas. En cambio, el que retrocede es para su propia destrucción eterna. ¿Y quién es esa persona que puede retroceder y apartarse de Dios? Uno que fue llamado justo. ¿Y quiénes son los justos? Aquellos que pusieron su fe en Jesucristo y por eso fueron justificados y hechos hijos de Dios. Entonces, una persona que había alcanzado salvación puede retroceder, puede apartarse de Dios, entregarse a la práctica del pecado y por causa de eso desagradar a Dios y finalmente destruir su alma eternamente. ¿Puede pasar esto? Bien, sigamos leyendo. El mismo libro de Hebreos capítulo 10, verso 26. Vamos a leer del 26 al 29. Fíjense lo que dice allí. Porque si alguien peca deliberadamente y rechaza de ese modo al Salvador, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, la muerte de Cristo no cubrirá su pecado. ¿Qué está diciendo aquí el autor? Pecar deliberadamente, ¿qué es? Es pecar intencionalmente.
es planificar el pecado, es entregarnos conscientemente al pecado, lo planificamos y lo llevamos a cabo sin arrepentimiento. El que peca, el que practica pecado de esta manera y se mantiene en el tiempo perseverando en el pecado de esta manera, ¿qué dice la siguiente palabra después de deliberadamente? ¿Qué hace esa persona? Rechaza de ese modo al Salvador. Lo rechaza al Salvador. Después de haber llegado al conocimiento de la verdad. ¿Qué es llegar al conocimiento de la verdad? Llegar al conocimiento de la voluntad de Dios. O sea, tú conocías la voluntad de Dios, pero decidiste apartarte de Dios, retroceder, ir al mundo, pecar deliberadamente y de esa manera rechazar a tu Señor, a tu Salvador. ¿Qué le espera a una persona que hace semejante cosa? ¿El cielo? Si total ya es cristiano, ya es salvo. Ya es justo, ya fue declarado justo, ya participa del Espíritu Santo, es hijo de Dios, tiene el don de la salvación, ya lo tiene. Ya lo tiene. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que esta persona, por ser hijo de Dios, por tener el don de la salvación, será siempre salvo? ¿Qué le espera a una persona que hace eso, dice el texto? Veamos el verso 27. Lo que le espera, dice el verso 27, es la terrible expectativa. La palabra expectativa aquí es aplicable a seguridad. Es decir, lo que le espera es la terrible seguridad del juicio y del fuego de la ira de Dios que ha de consumir ¿a quiénes? A sus enemigos. ¿Pero cómo? ¿Un hijo de Dios puede llegar a constituirse en enemigo de Dios? Pues claro que sí. El apóstol Juan dice que aquellos que se constituyen amigos del mundo se constituyen también en enemigos de Dios. O sea, nosotros podemos ser justos, limpios por la sangre de Cristo. Cristo nos perdonó nuestros pecados, el Espíritu Santo vino a nuestra vida, nos reveló la verdad, la voluntad de Dios, estamos en pleno conocimiento de la verdad y luego de eso hemos decidido pisotear ese regalo que Dios nos ha dado, rechazando a nuestro Salvador, pecando deliberadamente. ¿Qué me puede esperar si me he constituido en un enemigo de Dios? Pues no me espera otra cosa que el juicio de la ira de Dios sobre mi vida. ¿Será eso el cielo? ¿Irme al cielo? ¿Ser salvo para siempre? Cuando alguien que ha violado, dice el verso 28, cuando alguien que ha violado la ley de Moisés es acusado por 2 o más testigos, se le condena a muerte, sin remisión. O sea, no puede haber redención para esa persona. Va a morir sí o sí, irremisiblemente. No puede quedar con vida. Eso decía la ley de Moisés. Ahora, como estamos en la gracia, muchas veces la gente se confunde y dice, bueno, pero ahora estamos en la gracia, no estamos en la ley de Moisés, en aquel tiempo se moría la gente. No, escuche lo que dice ahora. Pues cuánto más duro no será el castigo de quien pisotea al Hijo de Dios. ¿A quién pisotea? El que peca deliberadamente y rechaza al Salvador. Pisotea al Hijo de Dios. ¿Y qué más hace? Y tiene por despreciable la sangre del pacto que lo santificó. O sea, esta persona había sido santificada, dice. Esta persona fue justificada y fue santificada por la sangre de Cristo que fue derramado por él. Pero cuando él se vuelve atrás, desprecia a Dios, rechaza a Dios, rechaza al Salvador y se aparta de Dios hacia el pecado, ¿qué está haciendo? Pisoteando a Jesús, despreciando la sangre que un día lo santificó y ultrajando al Espíritu Santo que trae consigo la gracia de Dios. ¿Será salvo esa persona? ¿Será siempre salvo esa persona que un día fue constituido en hijo de Dios? ¿Qué te dice el Espíritu Santo a tu espíritu en este momento? ¿Podrá ser salvo el que haga semejante cosa? Pues no, evidentemente no. ¿Y quién dice que no será salvo? La Biblia. Fíjense lo que dice ahora Hebreos. Sí, seguimos en Hebreos, capítulo 6, verso 4. Es inútil. O sea, no te gastes, porque es inútil. ¿Qué cosa es inútil? Empeñarse en atraer de nuevo para el Señor a quienes, habiendo sido una vez iluminados por la luz del Evangelio y gustado del don celestial de la salvación, y habiendo participado del Espíritu Santo y saboreado la palabra de Dios y los grandes poderes del mundo venidero,
cayeron otra vez en la impiedad, es imposible, fíjense esta palabra terrible, es imposible llevar de nuevo al arrepentimiento a los que han vuelto a crucificar para sí mismo al Hijo de Dios, rechazándolo y exponiéndolo a la burla y a la afrenta pública. ¿Qué dice? Rechazándolo al Señor. ¿Cómo se rechaza al Señor? Leíamos en el verso 26, porque si alguien peca deliberadamente y rechaza de este modo al Salvador, o sea, un cristiano justificado, santificado por la sangre de Cristo, que participó del Espíritu Santo, que tiene el don de la salvación, que fue iluminado por el Evangelio, que tuvo la revelación de la palabra, se le reveló la palabra de Dios, la voluntad de Dios, pero después de eso cayó otra vez en la impiedad y lo hizo deliberadamente, rechazando de ese modo a su Salvador, ¿sí? Exponiendo a Cristo a burla y afrenta pública. Hay mucha gente así que lamentablemente hace que el mundo se escandalice diciendo, para ser cristiano como este vive pecando y los domingos se hace el santito y va al templo con la Biblia bajo el brazo. Fíjense, por favor, qué pasa. Estamos terminando con estos versículos. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, espere, antes de que bajemos ahí el texto, volvamos un poquito, volvamos a donde estábamos, antes de que bajemos el texto, volvamos a donde estábamos. Fíjense qué dice allí Pablo. Aquí está escribiendo el apóstol Pablo a los hermanos de Roma. ¿Y qué les dice? Hermanos. Dice, así que, hermanos. ¿A quién le está escribiendo Pablo? A hermanos en Cristo. Pablo le está escribiendo a cristianos, a personas que han puesto su fe en Jesús, ¿ok? Está hablándole a hijos de Dios, Pablo. ¿Qué le dice a los hijos de Dios en el verso 13? Si vivís conforme a la carne, moriréis. No está hablando Pablo de la muerte biológica, está hablando de la muerte espiritual. ¿Y cuál es la muerte espiritual? Pues la Biblia dice que la segunda muerte, la muerte espiritual, es la condenación eterna, dice en Apocalipsis. Es la condenación eterna. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es que aquel cristiano, hermanos, dice Pablo, hermanos míos, si ustedes viven en la carne, viven pecando, viven deliberadamente entregándose al pecado, van a morir, van a ser condenados, van a perder la gracia que han recibido de salvación. Eso está diciendo Pablo implícitamente. Mas si por el Espíritu Santo, ¿por qué digo Espíritu Santo? Porque está escrito con mayúscula, dice, si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No está hablando de la vida biológica, está hablando de la vida sempiterna, de la vida celestial. Amén. Terminamos leyendo estos últimos 2 versículos de Corinto. Sigue hablando Pablo de la salvación. Pablo está hablando de salvación. Y dice aquí, 2 Corintios 7:9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para, lea, por favor, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Leamos por favor esto mismo, pero en la versión TLA. Fíjense cómo lo dice. Pero ahora estoy contento, dice Pablo, porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. ¿A quién le está escribiendo Pablo? A los hermanos en Cristo de la iglesia de la ciudad de Corinto. Y dice Pablo, en realidad Dios así lo quiso, por eso no creo que hayamos hecho mal al escribirles. Cuando Dios los ponga tristes, dice Pablo, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven.
pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. La salvación entonces no se pierde como un acto de descuido. La salvación se rechaza, pecando consciente y deliberadamente. ¿Te das cuenta? Por eso, cuando a mí me preguntan por ahí, pastor, ¿la salvación se pierde? Yo suelo contestar con un chiste para dejar pensando a la persona. Cuando me dicen, pastor, ¿la salvación se pierde? No, la salvación no se pierde. Tú te pierdes. ¿Por qué no se pierde desde el punto de vista divino? O sea, Dios no te quita lo que te da. Dios no te quita lo que te da. Dios te dio la salvación, bien, pero tú vas a tener que responder por ella, porque si tú la rechazas, tú pierdes la salvación, porque tú te pierdes, tú te condenas. ¿Me explico? Tú te condenas eternamente, tú rechazas al Salvador, así como tú decidiste un día ser cristiano, así como tú un día te arrepentiste de tus pecados y te volviste a Dios, así también un día decidiste apartarte de Dios y negarlo a Dios y pecar deliberadamente, entonces practicando eso, terminas apostatando de tu fe, negando tu fe y perdiendo la gracia de salvación. Y en ese momento muchos necios piensan y dicen, bueno, en ese momento me voy a arrepentir. Cuando ya llegue a las últimas, ya cuando haya pecado todo lo que tenga que pecar, me voy a arrepentir. ¿Qué dice el texto bíblico? Es imposible que te arrepientas en ese momento. Es imposible que yo convenza a alguien de que se vuelva a Dios en ese momento, porque ya Dios se apartó de ti. Ya Dios te cortó, como dice Juan 15, ya Dios te cortó. No diste fruto cuando los tenías que dar, Dios ya te cortó. Ya te empezaste a secar, ya te estás secando. Y en lo que termina aquel que se termina secando es en el fuego eterno. Eso dice Juan 15. El pámpano que no da fruto es cortado, se seca y es echado al fuego. ¿Nos queda claro, amados, entonces? ¿Nos queda claro? No se juega con la gracia, no se juega con la salvación. La tenemos que cuidar con temor y temblor, trabajando cada día en ella, cada día buscando la santidad en el Señor, porque para nosotros es imposible salvarnos. Nosotros no podemos salvarnos. Lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios, dijo Jesús. Dios nos va a ayudar a salvarnos y lo que Él está esperando simplemente es tu decisión por Él. Decide apartarte del mundo y ven a Cristo. Decide apartarte del pecado y ven a la santidad. Decide apartarte de estas cosas mundanales que nos pierden en los apetitos de la carne y busca el Espíritu Santo y su poder para deshacer las obras de la carne. ¿Es fácil eso? No. Si está diciendo que es imposible para el hombre. No es fácil, es imposible. Ahora, si Dios está de mi parte, ¿puedo hacerlo? Por supuesto que sí. Lo voy a hacer en un proceso, lo voy a hacer progresivamente. No es de la noche a la mañana, es una nueva creación, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es un proceso que te lleva toda la vida. Así que si hoy sientes el pesar en tu corazón por haberte apartado de Dios en alguna manera, simplemente ve a tu cuarto, arrodíllate delante de su presencia y dile, Señor, perdóname. Límpiame, Señor, de este pecado que me atormenta, que me quiere dominar. Límpiame, Señor. Ayúdame, Señor. Fortaléceme, Señor, para poder vencer cada día la tentación y vivir en Cristo como tú me mandas. Y vas a ver que Dios te va a responder y te va a dar la fuerza para vencer cada día un poquito más parecido a Jesús, cada día un poquito más santo. ¿Qué dice la palabra? El que sea santo, santifíquese más cada día. El que sea impío, si quiere seguir siendo impío, sea impío cada día si quiere. Pero el que sea santo puede santificarse cada día un poco más. En esa actitud es en la que el Señor nos quiere encontrar en nuestros últimos segundos de vida en esta tierra. Encontrarnos en la actitud de querer agradarle a Él. Amén. Gloria a Dios. Somos escogidos en Él. En Él. En Él es que tenemos que dar fruto. En Él es que somos escogidos porque Dios nos escogió según su presencia, porque nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Aleluya.
Gracias, Señor, por esta palabra. Oramos al Señor, damos gracias por esta bendición tremenda de ser predestinados para salvación porque nos conoció. Gracias, papá, te damos a ti en esta tarde. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora. Te damos a ti gloria y alabanza, Señor, por tu gran amor y tu misericordia, por tu Espíritu Santo que nos lleva a tu palabra, nos revela tu voluntad, nos muestra, Señor, estas cosas que de pronto pueden ser hasta terroríficas para nosotros, Señor. Nos llenan de cierto miedo, Señor, pero tu palabra misma nos dice que si algún miedo tenemos que tener, ese miedo debería ser a aquel que puede llevar nuestra vida a la condenación eterna. Y ese no es el diablo, ese es el juez justo, el juez eterno, ese es Dios que podría decidir que nosotros no alcancemos esa gracia. ¿Por qué? Por haber persistido en el pecado. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras rebeliones, perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a vencer cada día la tentación, a guardarnos para ti, a reservar nuestra vida para ti, a vivir en santidad por medio del poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias porque podemos contar con esta bendición, Señor, de sabernos hijos de Dios, de sabernos salvos y de saber que solos no podemos, separados de ti, nada podemos hacer. Por eso, Señor, te abrimos nuestro corazón. Si te hemos tenido fuera de nosotros, como dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Señor, te invitamos a entrar. Entra, Señor, en cada uno de nosotros que estamos aquí dispuestos y disponibles para ti. Te abrimos nuestro corazón y te pedimos que entres y gobiernes y reines en nuestra vida, Señor, para que la santidad sea nuestro estilo de vida en cada día que vivamos en esta tierra. Muchas gracias, papá. A ti damos la gloria, la honra, la alabanza por este tiempo tan precioso en tu palabra. En el precioso nombre de Jesús, todos decimos amén, amén y amén.